Hola a todos, seguimos con la segunda parte de la historia de las brujas, donde Roland se comienza a planificar para crecer la economía de la región, con sus conocimientos de su otra vida, y con la ayuda de Anna. Sin más preámbulos comenzamos. Roland pensó, desde que llegó, no podía seguir así, los minerales ya no podían ser pagados con los alimentos. El río Redwater corría por todo el reino, y el tráfico no estaba bloqueado. Había una arteria de transporte, incluso si ya no compramos comida de la fortaleza Longsong, todavía había otros lugares para proporcionárnoslo. Todo esto se basó en la premisa de que podría quedarse aquí en la ciudad fronteriza, bloqueando a todos esos malditos monstruos. Carter trabajó rápidamente, al día siguiente había encontrado 2 guardias locales y un cazador y reportó, estos 2 hombres son de la patrulla de la ciudad, cada año son responsables de encender la torre Bacon. El cazador dijo que él y los demonios se habían cruzado, regresó con una cabeza de una bestia demoníaca, que cortó con sus propias manos. Las 3 personas hicieron una reverencia simultáneamente. Roland asintió con la cabeza, permitiéndoles ponerse de pie, uno de ellos se adelantó para hablar. Honorable, respetable príncipe, Su Alteza, el primer guardia que lo llamó, estaba demasiado nervioso para siquiera hablar claramente, Brian y yo somos la gente, cuando empieza a nevar, nosotros ¿iremos a la vertiente norte de la zona minera, hasta la Torre Bacon? Allí es posible primero, es el primer punto para ver los movimientos demoníacos, si cruzan en gran número. Nos esconderemos en el bosque, encenderemos las llamas, desde la niñez, el camino en que nos retiraremos y el barco se preparará previamente. Entonces nos vamos. Ya que ambos estuvieron juntos, que su pareja lo conteste. Roland cubrió su rostro para ocultar su desaprobación, ¿las bestias demoníacas pueden ser asesinadas? El otro guardia también estaba muy nervioso, pero al menos no tartamudeó, Su Alteza, debería ser así. Eran animales ordinarios del bosque, pero a través de la influencia del miasma maligno se vuelven maníacos y feroces, pero todavía pueden ser asesinados. Cada mes de los demonios en el pasado, la fortaleza Longsong enviaría la caballería, para limpiar la tierra desde la fortaleza a la ciudad fronteriza de los restos de los monstruos demoníacos. ¿Cuánto duran los meses del demonios?, preguntó Roland. Generalmente de 2 o 3 meses. Depende del sol, dijo Brian. ¿Depende del sol?, preguntó Roland, dudoso. Sí, explicó el guardia. Su Alteza llegó a este pueblo no hace mucho, por lo que no sabe. En esta ciudad fronteriza, una vez que la nieve comience a caer no se detendrá, hasta que el sol vuelva a brillar, entonces la nieve se habrá ido. ¿Así que la nieve indica el final de los meses del demonio? Roland recordó que por lo menos en Grey Castle no era como esto, básicamente al día siguiente terminaría con la nieve, también el sol parecería ser diferente. Es exactamente así, el tiempo más largo que viví los meses del demonio fue hace 2 años, que duró casi 4 meses, mucha gente se murió de hambre. ¿Por qué? ¿No deberían ser las reservas de grano de Longsong suficientemente grandes para sostener la ciudad?, preguntó Roland. La cara de Brian se enfadó un poco, tenían suficiente. Pero Reynolds, el administrador municipal responsable de la gestión de esas cosas, declaró que la cantidad de minerales y minerales extraídos solo fue suficiente para comprar alimentos por 3 meses, para el 4.º mes tuvimos que entregar un nuevo cargamento de mineral. Pero los meses de los demonios no habían terminado, no pudimos salir de la fortaleza. Así que eso fue lo que pasó, lo tengo. Simplemente ellos estaban alienando a la gente ignorante. Si Fortaleza Longsong trata a estas personas que vivían en la frontera con este tipo de calor como un viento primaveral, los hombres de la frontera lo más probable es que quieran quedarse y no salir. Pero por el momento parece que el grupo de personas detrás de Fortaleza Longsong no eran una clase de personas bondadosas. Roland hizo señas a la última persona para que respondiera, mientras ponía el nombre del administrador en su corazón. El tercer hombre parecía valiente y fuerte, con una altura de más de 6 pies haciendo a Roland sentir una gran presión. Afortunadamente, se inclinó de rodillas. ¿Has dicho que mataste a la bestia? Sí, señor, dijo con voz baja y ronca, una especie de jabalí y una especie de lobo. ¿Especies?, preguntó Roland. ¿Qué quieres decir? Este es el nombre de la bestia demoníaca, Su Alteza. Cuanto más feroz era la variación de los animales antes, más difícil sería tratar con la variación después. Y harán hincapié en las ventajas del cuerpo. El jabalí, su piel de espalda se volvería extremadamente dura, incluso dentro de un rango de 50 metros sería difícil hacerle daño con una ballesta. La especie de lobo se vuelve más astuta, la velocidad se convierte en algo asombroso, para matarlo, hay que preparar la trampa de antemano. Más fuerte se volverían más fuerte y más rápido aún más rápido. Roland asintió al oír esto, pero todavía son animales. Lo son, pero no son el tipo más terrible de enemigos, dijo el cazador hasta aquí y luego se tragó saliva antes de que pudiera hablar más. Los peores son las especies mixtas. Son demonios encarnados, solo el infierno es capaz de crear un monstruo tan horrible. He visto un híbrido. Tenía no solo miembros fuertes como las bestias, pero en su parte posterior había incluso un par de alas enormes, permitiéndole volar distancias cortas.
Y siempre sabía dónde estaba, por mucho que tratara de esconderme, siempre podría detectarme. El cazador Liehu levantó su ropa, mostrando una gran cicatriz que se extendía desde el abdomen hasta el pecho mientras decía, perdí mi conciencia y caí en el río Redwater, tuve la suerte de sobrevivir. Tal monstruo existe. Roland sintió que el mundo se volvía más y más como una fantasía. Una pared fuerte puede bloquear todas las clases ordinarias de bestias demoníacas, pero si pudieran volar, ¿qué es lo que debería hacer? Las especies mixtas deben ser muy raras, ¿verdad? No muchos, Su Alteza, respondió el cazador. Durante cada mes de los demonios solo aparecerán de 2 a 3 especies mixtas de demonios, de lo contrario la fortaleza Longsong estaría en un gran problema. Bueno, parece que eres muy observador. Le ordenó Roland al hombre que se levantara y preguntó, ¿cómo te llamas? No parece ser un hombre de mi reino de Grey Castle. La mitad de mi linaje proviene del clan Mojin, la gente del pueblo me llama Iron Axe. Clan Mojin, el pueblo del reino Samin, situado al suroeste de las tierras áridas, se decía que eran los descendientes de los gigantes. Roland buscó dentro de su cerebro cualquier recuerdo relacionado con el clan Mojin y se dio cuenta de que Iron Axe no usaba el nombre como su clan lo hacía, sino usando el nombre dado por el pueblo de Ciudad Fronteriza, y aparentemente no quiere tener una relación con el reino Samin. En cuanto a por qué, era obvio ya que él era de la frontera suroeste de las tierras desoladas, estimó que había una serie de historias tristes involucradas. Pero por el momento esas historias no eran importantes, todo el mundo era bienvenido en Ciudad Fronteriza, independientemente de sus antecedentes. Roland aplaudió. No es por eso que te pedí que estuvieras aquí, Carter, que cada uno de ellos tenga 10 royals de plata y luego pueden irse. Muchas gracias por la recompensa, Su Alteza, dijeron los tres al unísono. Posteriormente la gente fue llevada por Carter. Cuando terminó su tarea, Carter regresó una vez más y le preguntó, Su Alteza, ¿por qué les hiciste esas preguntas? ¿Quieres quedarte aquí? Roland no expresó ninguna opinión y preguntó, ¿qué piensas? Este asunto está fuera de discusión, Su Alteza, dijo el caballero en voz alta. Según la declaración del cazador, incluso un oso demonio salvaje sería difícil de manejar. Más lejos de 50 metros un tiro con una ballesta no tendría efecto. Tendríamos que esperar hasta que se cerrara a 40 metros o incluso hasta 30 metros antes de hacer nuestro tiro, solamente nuestros soldados de élite pueden lograr esto. Además, los demonios son demasiado numerosos y no podemos confiar en las paredes fuertes, solo de pie de lado a lado de los guardias locales para detenerlos. Me temo que las bajas superarían los logros, nuestra derrota estaría asegurada. Ya observaste lo que una bruja es capaz de hacer, así que ¿por qué no puedes pensar positivamente? Roland suspiró. Las brujas son malas, pero Ana, la señorita Ana no se ve así, como su comandante de caballeros, tengo que buscar verdades mediante la búsqueda de los hechos. Si te diera un muro en la ciudad, ¿creerías que será posible? ¿Qué? Por un momento Carter sospechó que había oído mal. Si te doy un muro, entre la vertiente norte de la montaña y el río Redwater, respondió Roland haciendo hincapié en cada una de sus palabras, aunque no serían como las enormes murallas de Grey Castle, sino para detener a los animales, ¿todavía crees ser capaz de hacerlo? Señor sabe lo que está diciendo. El caballero no sabía si reír o enfadarse, incluso tus tonterías deberían tener un límite, si no te detienes, tendrás que disculpar mi falta de modales. Todavía tenemos 3 meses, ¿no? Miré los expedientes pasados, la primera nieve cae generalmente aquí en el final del segundo mes a partir de ahora. Incluso si tuviéramos 3 años no sería suficiente. La construcción de un muro requeriría muchos trabajadores, para establecer la base tienen que comprimir la tierra y cada 1 o 2 pies tendrían que ser reforzados, de lo contrario tendría un alto riesgo de colapsar. Esta sería la más simple de las paredes de tierra. Carter sacudió la cabeza una y otra vez. Las paredes de ladrillo y piedra son aún más difíciles de construir y necesitarían cientos de albañiles que primero tendrían que cortar las piedras u hornear la arcilla en ladrillos. Después tendrían que construirla bloque por bloque. Su Alteza, todos los muros fueron construidos de esta manera, sin excepción. Una ciudad que se construye en el tiempo de un día y una noche es solo el material de las leyendas. Roland indicó que había oído lo suficiente, ya veo. No necesita estar tan molesto, si no hay una pared confiable en su lugar, evacuaré con usted a Fortaleza Longsong. No voy a regalar mi vida en este lugar. El caballero se arrodilló, te protegeré. Después, en los bellos jardines del castillo, Roland tomó de su cerveza amarga. Mirando a Ana, que estaba atentamente comiendo pasteles de crema, su estado de ánimo se recuperó mucho. Había decidido detener a las bestias demoníacas en Ciudad Fronteriza, uniendo a los soldados de élite con los guardias de la ciudad, también intensificaba la agricultura expandiendo el área que los guardias patrullaban. Si quería construir el muro, conectando la vertiente norte de la montaña y el río Redwater dentro de 3 meses, debe usar una tecnología apropiada de los tiempos modernos. No era el caso ya que Roland había pensado de repente en esto, previamente había comprobado los límites de Ciudad Fronteriza, aunque no fue personalmente, en su memoria se mantuvo una imagen clara, la vertiente norte de la montaña y el Redwater, el río solo estaba separado por 600 yardas, 548.
6 metros, en su punto más cercano, era un cuello de botella natural. Y debido a la minería durante todo el año en la mina del norte, estaba rodeado de grava de roca extraída de la cueva. Estos cascos de grava fueron ceniza gris, que contiene un montón de carbonatos de calcio, que podría ser utilizado como piedra caliza después de la molienda. Con la piedra caliza tenía su solución, sería igual al cemento. Sí, esto cambiaría la historia de la humanidad, para ser capaz de construir con un material endurecido con agua, con materias primas que eran fáciles de obtener, que eran fáciles de preparar, verdaderamente cuentan entre una de las herramientas más eficientes para cultivar los campos. Roland estimó el tiempo necesario, incluso si implementara nuevas tecnologías, incluso con cemento no estaba seguro si era posible, la cantidad de cemento que realmente necesitaba era demasiado grande, no estaba seguro de si podían calcinar tanto polvo de cemento dentro de 3 meses. Y la dureza del hormigón sería inferior, al final tendrían que reforzarla con acero, por lo tanto, la probabilidad de tener éxito en la construcción de una pared de hormigón de la ciudad no era grande. Tenía que maximizar el uso de los materiales existentes y ahorrar cemento, por lo que la construcción de una pared de campo sería la opción más adecuada. La llamada piedra de campo era una piedra que no había sufrido ninguna molienda, era solamente un subproducto natural de la minería. Esta piedra, debido a la forma irregular de los bordes y esquinas, no había manera de utilizar directamente para construir, en lugar de ello debían ser primero procesado por el cantero en ladrillos utilizables. Pero la construcción de una pared de piedra de campo mientras se usaba cemento como aglutinante era posible, sin importar cuán extrañamente sea la forma de la piedra, podría ser usada, la brecha entre las piedras fue llenada por el cemento, ahorrando cemento y utilizando materiales sobrantes. Con esto se fijó la gran dirección, pero en la implementación real, temía que tuviera que hacerlo por sí mismo, pensó Roland. Independientemente de si era el cemento calcinado o pared de piedra de campo, ambos eran cosas nuevas. Excepto para sí mismo, nadie había visto estas cosas, y también nadie sabía cómo hacerlas. Tenía miedo de estar muy ocupado durante los próximos 3 meses. Usted, mire aquí. El sonido de la voz clara de Ana salió de detrás de él. Mientras Roland se giraba, vio un pequeño racimo de llamas en la palma de su mano que ardía en silencio, no había viento, pero la punta de la llama se elevaba de arriba, abajo, como si le hiciera un gesto con la cabeza. Ella sacudió el dedo, y el fuego era como un niño pequeño, moviéndose lentamente hacia la punta del dedo. Al final, se colocó en la parte superior del dedo índice, a fuego lento. «Lo hiciste». Fue una escena increíble, Roland sintió admiración desde el fondo de su corazón. Esto no era una ilusión mágica, ni un truco químico, era realmente un poder sobrenatural. Pero esto no era lo más atractivo para Roland, muchas más veces deslumbrante que la llama, era la mirada de Ana. Mientras miraba atentamente las yemas de sus dedos, los ojos límpidos del agua del lago reflejaban la llama vibrante, como si un elfo se hubiera sellado dentro de un zafiro. Las huellas dejadas por la tortura en la prisión ya se habían desvanecido, aunque rara vez sonreía, pero su rostro ya no estaba muerto. En la punta de su joven nariz estaba filtrándose sudor, el color rosado en sus mejillas emitiendo vitalidad, incluso observando uno también, así es como las personas podía ser posible que uno sienta alegría. ¿Qué te ha pasado? Ah, nada, Roland notó que la miró durante demasiado tiempo, él quitó su mirada y tosió. Bueno, entonces, trate de usarla para derretir el hierro. En los últimos días, a excepción de comer y dormir, ella siempre repetía su práctica, frente al entusiasta trabajador Roland que solo podía sonrojarse sin parar, incluso de cara al examen de ingreso a la universidad no trabajó tan duro. Al parecer, no necesitará mucho tiempo, hasta que entienda completamente este poder, pensó Roland. A continuación, sus ideas de nuevos proyectos pueden ser establecidas en su programa. Esta semana, el tiempo no era bueno, el cielo siempre era gris, el humor de Carl Van Bate era como el clima, sombrío al extremo. Caminando por la húmeda calle de piedra, de vez en cuando había gente que le saludaba. En esta ciudad, Carl dirige una escuela. En Greycastle esos hijos de los nobles con el talento de ir a la escuela, asistieron a un tipo diferente de colegio, aquí también estaba enseñando a los niños de la gente común. Por lo tanto, en esta ciudad fronteriza, tenía una reputación muy alta. Hey, señor. Van Bate, buenos días. Señor. ¿Está haciéndolo bien mi hijo? Cuando estás libre, Carl, vamos a pescar juntos. En tiempos ordinarios Carl siempre sonreía y le respondía, pero hoy solo asintió, sin decir una palabra. Desde que fue testigo del ahorcamiento de Ana, en sus ojos el mundo parecía estar defectuoso o decir que desde su partida de Greycastle una grieta parece estar en aumento sobre la existencia, pero deliberadamente hizo la vista gorda. Utilizó su trabajo ocupado para adormecerse a sí mismo, y hasta cierto punto, incluso utilizó la sonrisa inocente de los estudiantes para cubrir esta grieta. Hasta que Ana murió, pensó que el mundo no había cambiado. Pero después de la ejecución, la grieta no solo no desapareció, sino que se expandió. Respecto a Ana, recordó las memorias del semestre anterior. Con más de 30 niños de su clase no se destacó, con una apariencia normal, nunca fue una persona de muchas palabras, pero había algo que dejó a Carl sentirse un poco impresionado. Esa era su pasión por el conocimiento.
No importaba lo que enseñaran, los personajes o la historia, ella siempre podía recordarlo en su primer intento. Incluso si se trataba de la aburrida historia y evolución de la religión, siempre la veía sosteniendo un libro. Había visto a la joven dama ayudando a cuidar a la oveja de su vecino, sentada bajo el sol. Ana cepillaba cuidadosamente la lana de las ovejas, suavemente, como si alguien lo hiciera con un bebé. La imagen que todavía recordaba muy claramente era la dulce sonrisa de una niña feliz, sin importar qué o cómo. No podía pensar en ella como una persona siniestra y malvada. Más tarde se produjo un incendio en su casa, y la madre de Ana desafortunadamente falleció. Después Ana nunca regresó a la universidad. Nunca la volvió a ver, hasta hace una semana, cuando resultó ser una bruja y fue ahorcada en la plaza del pueblo. ¿Ser tentada por el diablo? ¿Una persona inmunda? ¿Mal? Por toda la mierda. En su corazón, tuvo por primera vez dudas sobre la Santa Iglesia, por primera vez dudó de los conocimientos que imparten. Si Ana era una bruja o no, él no lo sabía, pero nunca se volvería mala. Además, ella todavía no llegaba aún hasta la edad adulta, era una niña ignorante del mundo y llena de curiosidad. Si eso se podría llamar mal, entonces los funcionarios administrativos de Greycastle merecían ir al infierno y ser poseídos por el diablo también. Con el fin de ahorrar varios centenares de royals de oro, que deliberadamente robaron de los materiales de piedra, lo que llevó al colapso de la construcción de teatro a medio terminar, habían muerto más de 30 canteros de su gremio. ¿Pero fueron ahorcados? Ni siquiera uno. El juez finalmente dictaminó que el líder de los canteros no era apto para su trabajo, fue castigado al exilio. Los canteros se vieron obligados a disolverse. Y Carl, que sabía la historia por intuición, huyó del centro de atención y salió de Greycastle, siguió el camino hacia el oeste, terminando eventualmente en ciudad fronteriza. Consiguió establecer una universidad, con muchos estudiantes, ya conocía a los nuevos vecinos, encontró nuevos amigos, pero el crimen de los oficiales de Greycastle siempre estaba grabado en su mente. Ahora, una vez más sintió que el mundo se burlaba de él. Él era malo. ¿Los dioses del cielo podían verlo claramente? La última gota abrumadora para Carl fue Nana. Nana y Ana no eran iguales, incluso se podría decir que eran todo lo contrario. Era una chica muy alegre, bastante conocida en el colegio. Pocas veces asistía a clases, y cuando estaba allí, nunca podía prestar atención, solo estaba acostada en la hierba. Si le preguntaste lo que hacía, ella se reiría un rato, y entonces ella contestaría que estaba mirando una pelea entre un saltamontes y hormigas. El rostro de Nana siempre estaba lleno de risas, parecía ser su naturaleza. El mundo malo no tenía nada que ver con ella, al menos en el colegio, siempre podía ser feliz y era capaz de reír. Carl tenía incluso un poco de curiosidad, si alguna vez había llorado desde que nació. Hasta hace 2 días, cuando de repente, con una cara larga, Nana vino a encontrarlo. «Maestro, ¿me ahorcarán también, como Ana?» Esto le hizo saber, su estudiante, Nana se había convertido en una bruja. «Ah, ¿no es ese maestro? Ven aquí y ayúdanos a ver lo que dice». Carl sintió como si alguien le hubiera sacado la manga. Levantó la vista y descubrió que había llegado a la plaza del pueblo. Muchas personas estaban de pie alrededor del tablero y gritaban, que alguien les hiciera saber lo que el anuncio decía. Oyendo el nombre de Bambate, todos conscientemente se salían de su camino. «Maestro, por casualidad viniste, ayúdanos a leerlo». Tienes razón, originalmente fue Meg quien leería esto para nosotros, pero el resultado final fue que, antes de que pudiera darnos la noticia, tuvo dolor de estómago y tuvo que ir al baño, pero nunca volvió. Como siempre, asintió con una sonrisa, luego explicó en detalle el contenido del tablón de anuncios a todos los que escuchaban. Pero en el presente Carl descubrió que era imposible. Las sonrisas y el entusiasmo de estas personas no eran falsas, pero para él lo era, pero al ver esto, se hacía cada vez más intolerable usar la falsa máscara. La noticia del ahorcamiento de Ana se colocó por encima de la notificación, todo el mundo estaba discutiendo alegremente al respecto. En cierto sentido, tú eras su asesino, solo podía decirlo en su propio corazón, tu ignorancia y tu miedo la habían matado. Carl tuvo que tragar su emoción, respiró hondo y caminó hacia el frente de la lista de anuncios. El príncipe ha hecho un llamado pidiendo manos para ayudar con la construcción de nuevos edificios para la ciudad fronteriza, una variedad de diferentes tipos de puestos de trabajo está disponible. Dijo. Pero yo también soy uno de sus asesinos, ¿y qué calificaciones tengo para culparlos? ¿El que les informa a todos que las brujas eran malas, no era yo? Carl solo podía sentir un sabor amargo en la boca. Mira, yo incluso seguía hablando con los niños un poco sobre algunas cosas de la enseñanza de la doctrina de la Santa Iglesia y su brillante fundación, siempre pensé que enseñé bien, al infierno con eso. Molienderos de piedra, tienen que ser de sexo masculino, de 20 años a 40 años de edad y saludables. Pago, 25 royals de bronce por día. Artesanos de barro, no limitados a género, mayores de 18 años, deberían tener experiencia en albañilería, el pago diario sería de 45 royals de bronce. Personal de mantenimiento, requieren ser hombres, de 18 años de edad o más, 12 royals de bronce por día. No, él tenía que hacer algo, si la muerte de Ana era irreparable, al menos no podía dejar que Nana muriera. Carl escuchó su voz interior gritando.
El gremio de los canteros se desplomó cuando no te paraste, Ana fue ahorcada porque no se pusiste de pie. ¿Te gusta lo que pasó cuando callaste silenciosamente, mirando a esa encantadora niña cuando ella sería enviada a la horca? ¿Pero qué podía hacer? ¿Podría huir con Nana fuera de ciudad fronteriza? Tenía su propia familia, una familia que viajaba con él desde Grey Castle. ¿Dónde vivirían mejor si necesitaban irse otra vez? Incluso Nana misma, que nació en una familia rica, ¿ella tendría que dejar su lugar fijo de la vida? El cantero no se limita al género, la edad no es limitada, se prefieren las personas que participaron en la construcción de la administración municipal, como la fortaleza u otras fortificaciones. La ciudad busca reclutar a largo plazo, con una remuneración mensual de 1 royal de oro. Término adicional, personas con rica experiencia y excelente desempeño podrían obtener una posición oficial. Después de leer el aviso, la gente se vuelve aún más ruidosa, pagando mensualmente con 1 royal de oro. Esto es aún mejor que el pago de la caballería de la fortaleza. ¿Irás? ¿Puedes construir una fortaleza? Usted, simplemente, no solo mire fijamente esto, ve a buscar un trabajo donde todos los días se consiga paga por el trabajo, contado juntos no te dan mucho menor que con la caza. De hecho, al ir a cazar es posible perder la propia vida y cuando tienes que esquivar también es posible perderse. Carl Van Bate no prestó atención a esto, se concentró en el sello y la firma en el aviso final. Era el autógrafo de Roland Wimbledon, el cuarto príncipe. ¿No sabía el príncipe que los meses de los demonios ya venían? Lo que quiera construir, en este momento no es un buen momento para empezar. Parece que Su Alteza no sabía nada de las construcciones, siempre que uno mismo pudiera convertirse en cantero, se le atraería su atención. Carl tuvo una idea repentina, quizás a través de este reclutamiento, podría hacerlo ver al príncipe mismo, el más alto mando en ciudad fronteriza. Este pensamiento dejó que Carl tragara una bocanada de saliva. ¿Podría convencer al príncipe de que las brujas no eran malas? Había rumores, las ideas únicas de Su Alteza Real, él debe tener un carácter diferente de la gente común, pero también rumores que él odiaba a la iglesia mucho. Tal vez podría hacerlo. Pensó, aunque al final el ahorcamiento de Ana fue ordenado por el príncipe Roland, pero todo el mundo pudo ver que no estaba dispuesto a hacerlo. El príncipe estaba aún en sus 20 años, esto debería hacer más fácil de entender, esas chicas estaban aún en la edad de casarse, ¿cómo de repente se convertirá en la maldad y hacer actos imperdonables? Por supuesto, existía la posibilidad de que Carl terminara como siervo de las brujas y tendría que ir a la horca, junto con la bruja. La ley de la iglesia estipula que cualquier persona que proteja a una bruja o que pida clemencia, debe considerarse como alguien que se abandonó y se convirtió en un siervo del demonio. Solo el príncipe que odiaba a la iglesia, podía ser su última esperanza, ya que solo él podía declarar la ley de la iglesia como un desperdicio de tinta. Carl oró en su corazón. Aunque no sabía a qué Dios debía orar, cerró los ojos y oró por una bendición. En memoria de la muerta Ana, por el bien de Nana que estaba todavía vivia, y para sí mismo, de modo que la propia grieta de su corazón no se expandiera más. Él decidió tomar el riesgo. Cantero. La brisa del mar se ha vuelto tan fría. Mientras contemplaba la superficie del océano sin límites, García Wimbledon dijo mientras acariciaba su pelo enredado por el viento con una sensación de pesar en su voz. Es debido a que el invierno está llegando, dijo, mirando al apuesto hombre que estaba detrás de ella y dándole una respuesta. Aunque este es el sur, no es el sur profundo. Allí, la gente no entiende lo que significa el invierno. Durante el invierno nuestra flota no puede estar en el puerto, la corriente del océano los mantendrá abajo, seremos incapaces de movernos un solo paso. Así que, en este momento, deberían estar en el último viaje. La mujer se dio la vuelta. Ryan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la flota de las velas negras ha zarpado? 2 meses y 4 días, respondió el hombre sin vacilar. Si no pasa nada, dentro de 3 días llegarán al puerto de Clearwater. Ella se echó a reír, espero que puedan darme una buena sorpresa. Ryan miró a la mujer frente a él, su corazón estaba lleno de emoción. Cuando era reflejada por el sol del otoño, su pelo gris tenía rastros de verde en él, sus ojos largos y estrechos eran un verde reseda. Mientras la miraba, sentiría una indescriptible sensación de opresión. Debido a su estancia en la costa durante mucho tiempo, su piel se había vuelto ligeramente áspera, ya no era tan blanca como todas las otras mujeres de la familia real, pero Ryan no se quejó. En sus ojos, García tenía el temperamento que arroja cualquier otra belleza a la sombra. En comparación con los idiotas puros del rebaño Grey Castle, parecía ser diferente, más bien en lugar de ser la hija del rey Wimbledon III, era un verdadero genio. Ella poseía la sabiduría y el orgullo de una noble, aunque a diferencia de la otra nobleza, que respetaría escrupulosamente el sentido común, en ese punto, ella era incluso un poco como los civiles, rompiendo con lo ordinario, llena de expectativas, con un extremadamente rico espíritu de aventura. Por supuesto, ningún civil tendría este tipo de capacidad y visión, para unirse al rango de un duque de inmediato, en comparación con ella, incluso la otra aristocracia parecía carecer de previsión. Todos los ingresos comerciales del puerto de Clearwater eran reinvertidos en la construcción de la flota, no se dejaría ninguna moneda en la tesorería, la luz de un tacaño no brillaría muy lejos.
Ocultar un royal de oro en el armario sería una tontería, cuando no lo usas será como una piedra. Solo cuando se saca puede reflejar su propio valor. El punto es que gastar no era igual a perderlo, siempre y cuando la inversión sea en lugar indicado, la recompensa que ganes irá mucho más allá de su propia inversión. Este método auspicioso, Ryan todavía podía recordar profundamente el momento en que se lo contara, era casi como si estuviera ungiendo su cabeza con el bálsamo más puro, fácilmente rompió con todo el concepto heredado de sus enseñanzas antiguas. En comparación con los nobles que pasaban todo el día ahorrando y tratando de aumentar la cantidad de sus royals de oro, Ryan tenía la sensación de que este era el verdadero método de un gobernante. Así que ha puesto audazmente su vida bajo el mando de García, jurando seguirla hasta el puerto de Clearwater. Después de que llegaron aquí, Ryan había descubierto que la tercera princesa era mucho más que su filosofía. No solo era una persona de filosofía, sino que también era una persona de acción. En el centro de su plan estaba su flota de velas negras, y en el camino a sus ambiciones no había ningún obstáculo que se le permitiera. Ya habían pasado 5 años, las fuerzas de García se habían infiltrado en el puerto de Clearwater, organizando y preparando su flota de velas negras y entonces, su padre, Wimbledon III comenzó la batalla por la posición del rey. En otras palabras, incluso desde el principio, ella ya había caminado delante de todos los demás herederos. Volvamos al interior de la habitación, el viento se está volviendo más y más poderoso, dijo García. Su palacio estaba situado en el puerto Agua Azul, sobre el puerto natural. El edificio con forma de una torre parecía ser un protector estacionado sobre la orilla. En la parte superior de la torre había una terraza circular, con un campo de visión sin obstáculos, era posible tener una vista de pájaro de todo el puerto, viendo el ir y venir de los buques mercantes. Hoy, después de su operación de 5 años, el plan de negocios en el puerto de Clearwater ya había empezado a tomar forma, cada 6 meses se lanzaría una barca. Además, ya había obtenido la confianza del pueblo. Mientras que la tercera princesa parecía estar de buen humor, Ryan vacilante planteó su mayor duda, que lo había perseguido durante meses. Su Alteza, hay una cosa que no entiendo, dijo él mientras cerraba la puerta, dejando el rugido de la brisa del mar afuera. Puedes hablar, asintió mientras sonreía. ¿Cómo habrías podido prever todo esto, incluso antes de que el rey proclamara luchar por gobernar el reino? También había pensado que sería imposible que su padre Wimbledon III se lo dijera de antemano, pero incluso después de haber pensado cuidadosamente esto todavía no había llegado a una conclusión. Todo el mundo sabía que el segundo príncipe era el heredero que el rey valoraba más, la orden del rey había sido establecida para él. Este punto podía ser visto por todos, ya que el segundo príncipe había llegado a Valencia como feudo. ¿Podría ella haber imaginado todo esto por su cuenta, además de haber comenzado ya hace 5 años, planeando su plan? Dios, solo tenía 18 años. ¿Previsto? Ella mostró una mirada divertida, ¿me tomas por una bruja? No tengo ese tipo de habilidad. Pero... Además, no sabía que mi padre declararía la lucha por gobernar el reino, allanando el camino para su estimado segundo hijo. De hecho, no existe conexión entre la lucha por gobernar el reino y mi plan. ¿No había relación? Cuando Ryan de pronto hizo conciencia de este aspecto, su boca se hizo más ancha y más ancha. Al ver la expresión de incredulidad en la cara de Ryan, García sonrió. No me digas que debía haber esperado a que mi padre me dijera primero que debía luchar por el trono, ¿habría tenido entonces la capacidad de luchar por el trono? Del mismo modo, ¿habría sido realmente al final quien gobernara su pueblo, el mejor para sentarse en el trono de Grey Castle? Pensé que habías entendido mi plan cuando habías visto la flota de velas negras. Así que esa es la razón, murmuró Ryan, su flota no es solo para la batalla por el trono. Esta flota perteneciente a la tercera princesa podría cambiar las velas después de salir del puerto, robando a los barcos de otras ciudades y países. Del mismo modo, la tercera princesa animó a la gente a salir al mar, a participar en su flota de velas negras. Ella prometió que todo el botín se convertiría en propiedad del capitán del buque, el puerto de Clearwater nunca cobraría ningún impuesto para este beneficio. Este movimiento le traería una enorme riqueza, así que esta vez simplemente había ordenado a la flota de velas negras navegar directamente hacia el sur, saquear cualquier barco que pasara por el cabo sin fin, así como a la gente del sur de Samin. Y estas medidas no eran solo por dinero. No tomaría la riqueza saqueada para construir ciudades o expandir el comercio de tierras, solo lo reinvirtió y continuó construyendo más barcos. En los últimos años había ganado un gran número de marineros experimentados, guerreros feroces, también abrazó los corazones y las mentes del pueblo, si no pudiera seguir gobernando, todos los que habían participado en el saqueo de los barcos y aldeas también serían enviados a la horca. ¿El mejor en el gobierno de su territorio terminaría en el trono de Grey Castle? No, Ryan ahora sabía, para poder sentarse en el trono, ella tendría que poseer numerosos buques de guerra y soldados, entonces ella podría seguir el río San Juan, incluso llegar a presionar a la ciudad de Golden Harvest. ¿Sabías que estarías asignada al puerto de Clearwater? Esto, contrariamente a lo que uno podría pensar que era inesperado, un acuerdo para aumentar el valor comercial de este lugar, García se encogió de hombros.
Originalmente era un pago a la iglesia que trató de engañarme. ¿Relacionado con la iglesia? Al ver a su contraparte que no ha dicho nada más, Ryan tampoco se atrevió a hacer más preguntas. Pero sabía que, aunque García no hubiera llegado a puerto de Clearwater, este lugar habría seguido su voluntad y se hubiera trasladado según su dirección deseada. Dejando de lado esos asuntos, se sirvió una taza de té negro. El pequeño truco de antes parece haber fallado. Ah, sí, Ryan, que apresuradamente recuperó sus pensamientos, respondió, solo hay noticias procedentes de Ciudad Fronteriza, informaron que las píldoras han fallado. No hay noticias de los otros lugares. Ninguna noticia debería significar que fueron asesinados por mis hermanos, nada de lo que me sorprenda. Originalmente eran piezas de ajedrez que habían sido arregladas apresuradamente, solo para ser utilizadas mientras tanto. Sin embargo, ella cambió de tema, para otras piezas el fallar es normal, pero no creo que ni siquiera mi cuarto hermano estaría sano y salvo. A decir verdad, estoy un poco decepcionada. Kingfisher dijo en el mensaje secreto, que el príncipe sin duda lo comió, pero... Un fracaso sigue siendo un fracaso, no quiero escuchar ninguna excusa, interrumpió García, pronto será la época de los meses de los demonios. Nuestro querido hermano tendrá que buscar refugio en la fortaleza Longsong, ¿verdad? Cuando llegue el momento en que las bestias demoníacas invadan, temo que él necesite permanecer durante un largo tiempo dentro de la fortaleza. Escríbele, dile que aproveche esta oportunidad. Me gustaría ver si la diosa de la fortuna se quedará al lado del cuarto hermano una vez más. Si Su Alteza. Puedes irte. García agitó la mano. Cuando Ryan estaba a punto de marcharse, la princesa lo llamó una vez más. Ah, sí. Estoy segura de recordar que la píldora había sido comprada a un maestro alquimista, ¿no? Ryan asintió con la cabeza. ¿Qué dijo en aquel entonces? La píldora será incolora, insípida y se derretirá dentro del agua, si entra en la boca será incurable, una muerte garantizada, fueron sus últimos logros alquímicos, ¿no? García bostezó, cuélgalo. Roland estaba parado junto al horno en el patio trasero, esperando que estuviera el primer lote de cemento. La casa de ladrillo que había diseñado para la producción de cemento tenía 15 metros de largo y 4 de ancho. La parte delantera y la trasera tenían una puerta, la puerta de entrada era lo más espaciosa posible, de modo que la gente pudiera transportar materiales fácilmente a la casa. En vez de eso, la puerta de atrás era solo el ancho de una persona, el único uso era dejar que Ana entrara en secreto en el cuarto de fuego. Por lo tanto, también construyó un muro que estaba a mitad de camino alrededor de la casa, los arreglos de la importación y exportación eran custodiados por caballeros, eran hombres de Carter, por lo tanto su lealtad estaba fuera de cualquier duda. El proceso de producción de cemento fue muy sencillo. En primer lugar, la piedra caliza se molía en polvo, después se mezcló con arcilla, polvo de hierro, y luego se calcinaría con un método seco o húmedo. A modo que, pudiera ser utilizado después de la molienda final junto con el yeso. Las materias primas eran muy comunes, solo el hierro podría ser difícil de obtener y mantener en un gran número, el hecho crítico en el proceso era alcanzar la correcta temperatura de calcinación. Roland no recordaba la temperatura específica necesaria para producir cemento, incluso si lo recordaba, no tenía la posibilidad de medir y controlar la temperatura, ya fuera con un termómetro infrarrojo o un pistola láser de temperatura termopar, ambas herramientas no estaban disponibles. Esto hizo que la producción del cemento fuera innumerable veces más compleja. Solo sabía que la temperatura era casi similar al punto de fusión del hierro, y que el proceso de calcinación era también una dificultad en la producción de cemento. En la era de la tecnología de fundición menos avanzada, mantener la temperatura del horno ha sido un problema para todas las personas. La pérdida de calor de un horno abierto ordinario era demasiado grande, era difícil mantener una temperatura a 1200 grados. Pero también requeriría un horno de alta resistencia térmica, también se tendría que encontrar la manera de cómo hacer ladrillos refractarios. El horno de fabricación tradicional de hierro se calentaría hasta el punto de fusión, la temperatura puede ser hasta el estándar, pero la cámara estrecha era demasiado pequeña para tener la calcinación del cemento en ella. Roland temía que el tiempo antes de los meses de los demonios no era lo suficientemente largo para que él preparara todo esto. Por lo tanto, el diseño de Roland para el horno no tenía ninguna medida de calefacción, se basó puramente en las capacidades de Ana. Las partículas quebradas de la piedra caliza y arcilla se mezclaron todas juntas con agua en una suspensión, esta se esparció de manera uniforme dentro del horno. Los caballeros cerraron la puerta y se alejaron. Después Ana entraría por la puerta de atrás, usando su fuego para hornear la mezcla de tierra hasta que se fundió en el polvo de hierro. Roland estaba algo inquieto, este fue su primer paso hacia la modernización de la ciudad fronteriza. Si no podía producir cemento, la construcción de un muro en 3 meses sería solo una charla vacía. Sin el muro, no habría gente que estuviera dispuesta a permanecer en este lugar. Ya sea en la vida real o dentro de la literatura ficticia, si querías progresar, una base estable era siempre esencial. Su Alteza, ¿puede este tipo de producto sujetar realmente las piedras juntas? Carter, de pie al lado del cuarto príncipe, preguntó. Aunque el príncipe le había dicho que se trataba de los últimos resultados de la investigación de los alquimistas de Greycastle, seguía siendo escéptico. Después de todo, esas personas realmente no han hecho ningún producto útil hasta ahora.
¿Quién sabe? De todos modos, eso es lo que dijeron. Roland extendió sus manos en resignación. El mundo de la alquimia y la astrología eran conocidos como las artes sabias. En el continente, todas estas profesiones eran muy populares. En general, la familia real desarrollaría sus propios alquimistas y astrólogos, destinados a refinar y predecir el destino. Para la gente común, estos estudios eran demasiado elegantes. A la luz de esto, Roland naturalmente haría que la fuente de las fórmulas de cemento fuera hecha por los alquimistas en la capital. En cuanto a si el comandante de caballeros le creyó o no, no importaba. A través de la ventana podían ver que la llama dejaba de arder gradualmente, parecía que la calcinación estaba completa. Cuando Roland se levantó y fue a echar un vistazo, Carter había sido expulsado de los jardines, por lo que estaba esperando solo por el frente de la puerta trasera para el ladrillo. Las puertas se abrieron y Ana salió. La primera cosa que Roland hizo fue cubrir con un manto su cuerpo, y luego trajo una taza de agua para ella. ¿Cómo estás? La cara de la bruja estaba llena de polvo, debido al sistema de procesamiento húmedo y la cantidad de polvo también era baja, pero el aire caliente necesario para la calcinación todavía produjo bastante polvo. Ella no llevaba una máscara, permanecer dentro por más de 10 minutos no era obviamente demasiado cómodo. Ella tosió y asintió con la cabeza, la lechada ya se ha convertido en polvo. Roland esperó hasta que la temperatura en el horno se enfriara lo suficiente, aunque necesitaba envolver una toalla mojada alrededor de su cabeza, todavía agarró la pala y entró en la puerta trasera. Al instante fue rodeado por el aire caliente, durante algún tiempo sintió que era difícil respirar, la piel de sus manos fue inmediatamente asada. Afortunadamente, tomar una pala de polvo no tomó demasiado tiempo, de lo contrario, si permanecía unos minutos más en ese ambiente, caería en estado de shock por la alta temperatura. ¿Es esto lo que quería? Preguntó Ana, que ahora llevaba puesto su traje de bruja. Se parece mucho. Roland extendió el polvo fino en el suelo, usando su dedo para sentir la temperatura, para saber si es definitivo, tendremos que probar primero. ¿Para qué sirve? Es para la construcción de casas o para la reparación de puentes y las carreteras, puede ser utilizado en muchos otros lugares también. Si tiene éxito, después la gente no tendrá miedo al viento o que sus hogares puedan ser destruidos por el frío, la lluvia o la nieve. Con su otra mano, le palmeó la cabeza a la chica, esto fue posible gracias a su habilidad. Ana bajó la cabeza, Roland no sabía si era o no era una ilusión, pero sintió que la respiración de la muchacha se hacía más rápida después de darle una palmada. Según la teoría, era importante encender los materiales triturados junto con el yeso, con esto sería posible ajustar el tiempo de endurecimiento. Pero ahora no sería necesario pensar en ello demasiado, después de un breve descanso Roland volvió a tomar la pala y agarró un poco más de cemento. Entonces llamó a Carter que estaba de pie afuera del patio, dejándolo preparar 3 mezclas diferentes del polvo con la arena para mortero de cemento compuesto. Al comandante de caballeros no le importó completamente este trabajo manual, para él, hacer este tipo de trabajo fue muchas veces mejor que las peleas de sustituto que tenía por su alteza. Cada vez que se peleaba con los otros jóvenes señores mientras estaba en una excursión con señoritas prostitutas en Grey Castle. Debido a que ya estaba dentro, el polvo de hierro no fue agregado a la materia prima, el color y el brillo que salió de él era más ligero de lo normal, apareciendo como un gris pálido. Roland extendió la lechada sobre un ladrillo, y luego dejó otro ladrillo encima de él. El proceso de solidificación del cemento tardaría alrededor de 4 horas, pero teniendo en cuenta la inestabilidad causada por la producción del cemento, se proponía simplemente esperar hasta mañana antes de ver los resultados. El segundo día, temprano en la mañana, Roland, Carter y Ana se apresuraron a correr hacia el cuarto de fuego en el patio trasero. Cuando abrió la puerta, vio que el cemento tenía la apariencia de la condición de solidificación, las 2 piezas de ladrillo estaban firmemente unidas. La consolidación parecía ser desigual, y en algunos lugares parecía escarchada por fuera. Roland se agachó, raspando la supuesta escarcha, y tratando de apretar su dedo en el cemento endurecido, el tacto hizo que su corazón se sintiera complacido, la superficie del cemento era sólida, completamente diferente del tacto de la tierra apisonada, es decir. Usando su uña para raspar contra ella no dejó rastros. Carter repitió la acción del cuarto príncipe, intentando mover la roca, pero tampoco tuvo éxito. Incluso dio una patada decidida contra el costado del mismo con el pie, hasta que la conexión entre el cemento y la tierra se rompió, pero los 2 ladrillos todavía estaban firmemente unidos entre sí. Por fin, giró la empuñadura de su espada contra el ladrillo, pero solo una pequeña pieza en una esquina se desprendió. Este es el efecto del cemento. Carter inmediatamente se dio cuenta de su propósito, esto es increíble. Ayer podía fluir como una vela derretida, solo una noche después es como una roca. Con este tipo de material, la construcción de la muralla de la ciudad irá mucho más rápido. Mientras tengamos suficiente piedra, incluso podríamos construir un muro alrededor de la frontera dentro de 5 años. ¿De qué sirve eso? Roland no aceptó la sugerencia, una pared alta sería incapaz de detener a cualquier enemigo que venga a nosotros desde adentro. Preferiría convertir las viejas casas de madera de la ciudad fronteriza en sólidas habitaciones concretas, para que mi gente ya no necesite preocuparse por un desastre natural que los convierta en personas sin hogar.
Comillas. El comandante de caballeros estaba mudo, realmente no esperaba que el cuarto príncipe con todos sus tipos de malos hábitos dijera esto. En el futuro, lo verás. Roland reafirmó una vez más sobre la importancia del camino por el que iba a caminar. En lo que respecta a las numerosas batallas que tenía que luchar en el futuro, la ciencia y la tecnología eran sus mejores aliados. Y sabiendo esto, la ayuda de las brujas fue el primer paso en el camino que tenía que caminar. Pronto la producción de cemento se puso en el camino correcto, con el fin de permitir a Ana una cantidad suficiente de descanso. El horno solo se usaba de 2 o 3 veces al día. Para sacar el máximo provecho de cada proceso de calcinación, tuvieron que recolectar más materias primas. Para ello, Roland, una vez más, emitió órdenes para reclutar más trabajadores, hasta que su número actual se duplicó. Pero también sabía que no solo podía confiar en Ana para hacer todo el fuego. Las personas que trabajaban a largo plazo en un ambiente polvoriento, eventualmente se enfermarían. Además, una vez que la escala de la producción futura aumentara, Ana sola no sería suficiente para satisfacer la demanda. Las brujas no deben usarse como consumibles. En cambio, deben servir como un motor para promover el desarrollo de la civilización. Aunque Roland ya era consciente de este hecho, en este momento, solo podía invertir toda su energía y mano de obra en la construcción de la muralla de la ciudad. Después de todo, si no pudieran detener a las bestias demoníacas, todo lo demás pronto se volvería insignificante. La excavación de la base para la colocación de la muralla de la ciudad ya había comenzado con el fin de conectar la ladera norte con el río Redwater. Para aumentar la velocidad de producción, él personalmente se hizo cargo del proyecto general. Cavó la primera pala de tierra con sus propias manos delante de las masas de los espectadores que lo rodeaban. Roland pensó que después de resolver el problema con el cemento, que la construcción de la muralla de la ciudad sería fácil y relajante. Pero pronto descubrió que su experiencia anterior en ingeniería no era suficiente para entender una sola palabra del proyecto. ¿Cuán profundo y amplio tenía que ser la base? ¿Cómo resolver las diferentes alturas de las secciones? ¿Cómo asegurarse de que la pared de más de 600 metros de largo sería construida en línea recta? Había visto previamente la construcción de un camino por un grupo de jóvenes. Estaban buscando una escala en sus instrumentos de medida, fue llamado un teodolito y nivel, ¿verdad? Pero ambas herramientas no existían aquí. Como un desafortunado ingeniero mecánico, a pesar de que a Roland y al ingeniero civil de al lado eran llamados los dos perros de ingeniería, el contenido que habían aprendido en realidad eran polos aparte. De los artesanos de barro que había contratado, nadie había estado involucrado en la construcción de cualquier proyecto importante, incluso se podría decir que su propia comprensión era mejor que la de ellos. Por lo tanto, la construcción de la pared comenzó muy lentamente, se tardó una semana entera para acabar solo la mitad de la base que necesitaban. Una vez que un proyecto se salió de control, sería difícil decir cómo se vería el producto final. Por ejemplo, esta base cavada que era difícil de excavar, salió como un surco poco profundo, en lugar de la base de la pared. Era más adecuado para ser llamado una zanja de drenaje. A pesar de las descripciones de Roland, la anchura que extraían era más o menos diferente para cada persona. Por lo tanto, el ancho se volvió claramente fuera de forma, cada vez más estrecho a medida que pasaba. Mientras que, de pie en una distancia, la base prácticamente se asemejaba a una serpiente curva y sinuosa. Aún así, Roland no estaba dispuesto a detener el proyecto. Con poco más que la excavación en su mente, siempre y cuando no era momento de cocción, que era el trabajo de Ana, se quedaría en la ladera norte durante el resto del día. Ajustar la dirección de la extensión del hoyo a simple vista, moviéndola lentamente hacia adelante. Simultáneamente, también duplicó la recompensa por reclutar artesanos de piedra. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. Cuando Roland preparaba la sexta calcinación de cemento, Barov le informó que un cantero había respondido al reclutamiento. Se dijo que él era un miembro antiguo del gremio de canteros. La gente que esperaba una audiencia ya habían sido obligadas a esperar fuera del pasillo. Cuando obtuvo esta información, casi estalló de alegría. En sus memorias, el gremio de canteros en Greycastle era una organización famosa, incluso el cuarto príncipe había oído hablar de su nombre. Pero al final, debido a un error de construcción, se les ordenó disolver. Pero, ¿cómo podemos terminar esto sin ayuda de los canteros? Tráelo, dijo Roland con expresión tranquila y asintió. Originalmente quería decirle a Ana que también debería salir, pero poco después pensó que no sería un problema. Ciudad Fronteriza tenía más de 2000 personas en ella, muy pocos habían visto el verdadero rostro de la bruja. Además, si muchos conocían la verdadera identidad de la bruja, ninguno sería capaz de reconocer a Ana en este momento, ya que antes con entusiasmo se encontraba esperando la muerte, pero ahora parecía una persona diferente, añadiendo el hecho de que vestía un vestido extraño. Incluso aunque la gente llegase a conocerla, no serían capaces de reconocerla en este momento. Karl van Bart se sintió inquieto cuando fue conducido al patio por el caballero. Tenía la intención de informar a su Alteza que esta época del año no era adecuada para llevar a cabo un proyecto de gran envergadura. Después de adquirir la confianza de su Alteza podía cambiar lentamente la visión del príncipe sobre las brujas. En los rumores, su Alteza siempre actuaba violentamente. ¿Qué debe hacer cuando pareciera que iba a ir contrario al resultado de su consejo?
Con sus pensamientos moviéndose en un torbellino mientras se inclinaba, cuando levantó la cabeza de nuevo, de repente se detuvo y se quedó mirando fijamente. La chica al lado de su Alteza se veía tan familiar para él, tan familiar que se sentía como si estuviera soñando. Carl se frotó los ojos, luego miró de nuevo, no pudo evitar gritar. «Ana». El corazón de Roland se detuvo por un instante. ¿Cómo era posible? Solo quería contratar a un artesano, pero ¿quién podría haber sabido que el artesano era también el vecino de la bruja? Se podía decir que el otro estaba perfectamente familiarizado con Ana, de lo contrario, habría sido imposible reconocerla inmediatamente. Miró a Carter. Él consiguió la indirecta, él inmediatamente tiró del pestillo, bloqueando la única salida. «Venerable, maestro». La reacción de Ana dejó que el espíritu de Roland se pusiera en movimiento durante un tiempo antes de que volviera su conciencia completamente. ¿Qué? Signo de cierre de exclamación. ¿Maestro? Signo de cierre de exclamación. ¿Realmente eres tú, Ana? Yo. Carl solo sintió que su ojo se calentaba y luego algo empezó a fluir de ellos. Se arrodilló impotente en el suelo, repitiendo constantemente, lo siento. Muy bien, también, bueno. Después de que Carl Van Bart fuera capaz de calmar su estado de ánimo, se levantó lentamente y se inclinó una vez más para rendir homenaje a Roland. Lo siento mucho, Su Alteza, olvidé de mis modales. Esto, al final, ¿qué está pasando? ¿No eres un cantero? Yo solía serlo. Cuando Carl había recuperado un estado de ánimo tranquilo, su discurso se hizo muy fluido. Su Alteza no había matado a Ana. El que fue ahorcado en el terreno de ejecución fue un suplente, y consciente de este punto, ya sabía cómo tenía que progresar más. Aunque no estaba claro por qué el otro partido rescató a una bruja, pero sin importar que, incluso si Su Alteza quisiera tomarla como su concubina, eso sería mucho mejor que ser crucificada. Esto demostró que el príncipe no temía que las brujas fueran la encarnación malvada como se describe en los rumores. Describió sus experiencias de vivir en esta ciudad fronteriza desde el momento que huyó de Grey Castle, incluyendo el hecho de que había abierto una escuela aquí y que había descubierto que Nana Pin, una de sus estudiantes, también se había convertido en una bruja. Por último, rogó a Su Alteza Real que también llevara a Nana a su palacio para estar a salvo de la exposición. Ana, que estaba a un lado, tenía una expresión cariñosa en su rostro, mientras escuchaba la súplica por Nana, pero desde el principio hasta el final ella nunca dijo una palabra. Otra bruja nueva. Esto realmente era noticias importantes, y buenas noticias también, pero parecía recordar el apellido Pin. Cuando Roland le preguntó en voz baja al viceministro, se dio cuenta de que era de hecho, la pequeña familia aristocrática de la ciudad de la frontera. Puedes llevarla a verme, si es una bruja, me aseguraré de que no se le lastime. Protestó Roland, pero no puedo alejarla de la familia Pin, especialmente cuando ella no había sufrido alguna amenaza de su familia materna. Además, rescatar a Ana no es lo que piensas. Lo consideró y pensó que decir la verdad sería mejor, necesito su ayuda. La idea de que son la fuerza del diablo es absolutamente absurda. Creo que el poder de una bruja, independientemente de si es bueno o malo, puede ser controlado. Así que Ana, Nana o cualquier otra bruja, siempre y cuando no rompa ninguna ley, no las condenaré a muerte. Luego, nos centraremos los asuntos de la ciudad. ¿Participó usted en la construcción de las murallas de la ciudad de Grey Castle? El príncipe rápidamente cambió el tema de nuevo a los asuntos de construcción. Sí. Carl asintió. Aunque Su Alteza el Cuarto Príncipe no se parecía a su conocimiento previo del príncipe, él no esperaba que el príncipe necesitara una ayuda de brujas. Sin embargo, su deseo de proteger a Nana fue aceptado. Eso fue suficiente. Bueno, voy a construir una pared desde el río Redwater hasta el pie de la ladera norte. El objetivo es evitar la invasión de las bestias demoníacas. De ahora en adelante este proyecto es su responsabilidad. Su Alteza, ¿cuán alta y ancha debería ser la muralla de la ciudad que usted está planeando construir? Debe tener por lo menos 15 pies de altura, 6 pies de ancho, lo que permita a 4 hombres para avanzar uno al lado del otro en la parte superior de la misma. Roland tuvo que asentir interiormente, los profesionales realmente no eran lo mismo que la gente común. Primero preguntarían sobre los parámetros técnicos y luego determinarían el programa de construcción. Así que requerirá que cavemos una trinchera de un hombre para estabilizar la parte superior de la pared. Además, para una parte superior de 6 pies de ancho de una pared de 15 pies de alto, la anchura en la base tendrá que ser por lo menos el doble. Carl respondió rápidamente, por lo tanto, simplemente cavar la zanja también consumirá mucha mano de obra. Su Alteza, si usted me da 150 trabajadores, debería ser capaz de cavar la zanja meses antes de la llegada de los demonios. Una trinchera no puede detener a las bestias malvadas, contestó Roland sin comprometerse. Es cierto, pero si construimos la parte superior de la muralla de la ciudad con mampostería de piedra, tomará 3 años. Con el fin de detener solo las bestias malvadas, no es necesario construir la pared tan alta, aproximadamente 12 pies, 3,6 metros, de altura debe ser suficiente. El ancho también se puede reducir en un tercio, dando por resultado una base de 6 pies, 1,8 metros, de ancho.
Con la excavación simultánea de las trincheras y la construcción de la muralla, así como un aumento de los trabajadores a 200. De esa manera, yo debería ser capaz de terminarlo en enero, en el próximo año, antes de la llegada de los demonios. Karl hizo una pausa, luego dijo, por favor, perdóname, Su Alteza, esto realmente no es un buen momento para empezar. En caso de que la construcción de la pared no sea a tiempo, incluso si las zanjas se cavaron bien, todavía perderán su forma original después de la inclemente lluvia y nieve durante todo el invierno. Cuando regreses, en lugar de terminarlo, solo necesitas gastar más tiempo y mano de obra para limpiar la zanja ablandada, excavarla y profundizarla una vez más. Digamos, en el caso de que solo construyamos la pared de 12 pies de alto y 4 de ancho, ¿cuánto tiempo necesitas para cavar las trincheras? Debería terminar dentro de 1 mes y medio, respondió Karl. Entonces, hazlo de acuerdo con este plan, zanjeando y amontonando al mismo tiempo, para que tengamos éxito 1 mes antes de la llegada de las bestias demoníacas. Roland agitó la mano, interrumpiendo a Karl. Sé lo que te preocupa, pero toma un vistazo a esto, este es el último trabajo del taller de alquimia Greycastle. Naturalmente, no tuvo tiempo de permitir que el cantero viera el proceso de encolado. En su lugar, le mostró los 2 ladrillos que había pegado antes. Afortunadamente, cuando el príncipe habló, casi nadie se atrevió a cuestionarlo. Cuando Karl oyó que este cemento adhesivo alquímico podía convertirse de un líquido en una forma sólida durante la noche, además de que vino con un alto efecto de adhesión, su cara expuso su increíble shock. Como un cantero que había dedicado la mitad de su vida a su trabajo, podía reconocer naturalmente cuán grande ha sido esta invención. Aparte de la encuadernación de piedra, el hecho más importante fue que era posible dar forma libremente a su figura. ¿No sería eso equivalente a no necesitar más un segundo proceso de corte y pulido, siendo adecuado para cualquier piedra de forma suelta? La fase de procesamiento que consume mucho tiempo podría ser abandonada en conjunto y la tasa de construcción de cualquier edificio podría elevarse a un nuevo nivel. Esto solo fue bastante emocionante. Roland miró la expresión del rostro de Karl con satisfacción y una vez más preguntó, ¿qué piensas? ¿Son 3 meses bastante? La voz de Karl Van Bart se estremeció un poco. Si tiene razón, no, quiero decir. Si el taller de alquimia describió correctamente este asunto, yo estoy dispuesto a intentarlo. Muy bien, voy a dejar que la gente resuma la información detallada de cemento para usted. Si todavía hay algo más que necesites discutir conmigo, entonces siéntete libre de hablar con mi viceministro. Roland se rió, señor. Karl, de ahora en adelante serás el jefe de la oficina de los empleados. Al día siguiente Roland vio a Nana por la tarde. La niña miró inexpresivamente a Ana, agarrándose la ropa durante mucho tiempo, antes de decir, ya estoy. ¿Muerta? La primera vez que Roland la vio, tuvo que admitir que el poder de las brujas no solo les daba la habilidad de utilizar magia. Hasta cierto punto, también cambió su aspecto y temperamento. Ella y Ana eran tipos muy diferentes, pero ambas tenían un encanto único. Este sentimiento no tenía nada que ver con la edad, y tampoco estaba relacionado con su situación. Incluso cuando Ana estaba en la cárcel, a la espera de su sentencia de muerte, el resplandor que emitió continuó sin cesar. Buscó en toda su memoria, si era una noble señora con una educación muy buena o un caminante de la calle en Greycastle, ni había dado tal aura. Si uno insistía en describirlo, entonces comparado con otra mujer, era como si las brujas fueran los colores en una fotografía en blanco y negro. Ella fue traída por Karl Van Bart, que después se retiró con tacto, dejando solamente a Roland, a Ana y Nana en el patio trasero. Tú no estás muerta, Ana también está viva y bien. Roland tuvo que contener una sonrisa. Soy el 4º príncipe Roland Wimbledon, ¿y tú? Soy Nana Pin. Cuando la niña escuchó que ella misma no murió, su expresión volvió a ser animada otra vez. Corrió directamente al lado de Ana, empezando a charlar con ella, despreocupada, sin tener en cuenta la identidad del príncipe Roland Wimbledon. Naturalmente, a Roland no le importaba lo que una chica de 14 a 15 años tenía que decir. En su lugar, se apoyó en la mesa redonda y se sirvió un poco cerveza, apreciando el comportamiento cotidiano a su lado. Ana estaba claramente un poco más tranquila ahora. En el tiempo que Nana tomaría para decir más de 10 frases, Ana diría solo una. Habiendo dicho eso, mientras Ana tenía solo 17 años, ya exudaba una sensación de hermana mayor. Roland no pudo evitar pensar, cuando ella crezca, ¿qué tan extraordinaria será? Cuando el discurso de Nana frenó, tosió, abrió la boca y preguntó. Señorita Pin, ¿he oído de su maestro que ha despertado como bruja? Comparado con la gran mayoría de las personas que usaron la palabra caída, al convertirse a una bruja, Roland prefirió el término despertar. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que todas las brujas ya tenían un comportamiento malvado y solo traerían una mayor destrucción. Esto era lo mismo con las armas, podían producir violencia, pero también se podía usar para resistir la violencia. El punto crucial en él estaba en la persona que sostenía el arma. Tal vez la propaganda de la iglesia de las masacres causadas por brujas se basó en los hechos, pero usaron eso como prueba de que toda la comunidad de brujas era culpable, era la mayor de las injusticias.
El rostro de Nana una vez más se puso rígido. Ella susurró, ¿me vas a colgar? No, por supuesto que no, la horca es para criminales atroces. No eres uno de esos y la señorita Ana tampoco es uno, así que no te preocupes por eso. Ella tomó aliento y asintió con la cabeza, no estoy segura. El maestro dijo que las brujas fueron coaccionadas por el diablo y después ganaron algún tipo de poderes malvados. ¿Podría estar yo poseída? Además, nunca he visto al diablo. ¿Cuándo te enteraste de que tú te habías vuelto diferente? Hace aproximadamente una semana, murmuró Nana, vi a un pájaro con una pierna rota y quería ayudarlo. Y de repente, sentí algo que fluía de mis manos. ¿Había cosas fluyendo? Preguntó Roland. ¿Qué pasó entonces? De repente, encerró al pájaro como una burbuja de agua pegajosa, la cabeza de Nana se inclinó al recordar esto, entonces la pierna del pájaro fue sanada. ¿Tiene el poder de sanar? El corazón de Roland comenzó a correr, estaba muy claro lo que significaría esta habilidad. Con la ausencia de antibióticos, no había medicina moderna aquí, las personas con traumas o infección probablemente encontraría la muerte en estas edades. Como tal, la cicatrización rápida de heridas era casi la equivalencia de salvar muchas vidas. Esta capacidad era muy limitada para promover el progreso de la civilización en su conjunto, pero tenía un significado asombroso para la vida de cada individuo. Inmediatamente fue a la puerta, buscando un caballero para traer a un pollo vivo. Si pudiera probar que lo que había dicho era cierto, podría usar esto como una fuente para cambiar la visión de la ciudad fronteriza sobre las brujas, terminando la situación actual de despiadada persecución. Al ver al caballero aceptar su orden y marcharse, Roland regresó a la mesa. Puedes curar pequeños animales, así que ¿por qué crees que las brujas son malas? El maestro dijo que las brujas pueden hacer lo que la gente común no puede hacer, y a veces puede no verse mal, pero eso sería solo una trampa, establecida por el diablo para tentar a más personas. La niña se apagó. Realmente no he visto al diablo, lo juro. Por supuesto que no lo has visto, eso es solo mentira de la iglesia, tu maestro también fue engañado por ellos. Dijo Roland. ¿La iglesia miente? La mandíbula de Nana cayó, ¿por qué? Roland negó con la cabeza, sin dar explicaciones. Aunque lo explicara, no lo entenderían. Antes de que una civilización se desarrollara hasta cierto punto, este tipo de cosas extrañas siempre ocurrirá. Incluso cuando nadie se beneficiaba de ella, la gente automáticamente contribuiría a los desastres naturales, los desastres causados por el hombre o fenómenos incomprensibles como un producto controlado por alguien detrás de las cortinas, desde el punto de vista histórico. Esta era una roca que la mayoría de las mujeres tenía que llevar en su espalda. Y en este mundo, las brujas que poseían un poder factible de origen desconocido se convirtieron en un blanco fácil para la iglesia. Pensando en ello, era absolutamente imposible que la iglesia ignorara este tipo de apariciones extraordinarias, no importa qué. Tendrían que conferir a todas las brujas como santas, nombrando sus poderes como el don de Dios, o matar a todas las brujas, afirmando que eran el portavoz del diablo. Sin embargo, una vez elegida la primera, la majestuosidad del monoteísmo recibiría un fuerte golpe, tan pronto como una bruja que no pertenece a la iglesia emergiera. En el caso de todas las religiones creyendo en otros dioses etiquetando a las brujas como santas, todas serían personas elegidas por Dios, y entonces, ¿quién sería el único Dios verdadero? El politeísmo solo podría existir bajo la premisa de que todos los dioses existen verdaderamente y son capaces de restringirse mutuamente. Puesto que Dios era inexistente, todo esto era la basura simbólica que alguien había creado de boca en boca, así que ¿por qué permitir que el lado opuesto exista y compartir este mundo con ellos? Así que cualquiera reclamaría a su Dios como el verdadero Dios y creer en el monoteísmo. Y cuando se trata de un miembro de otra religión, solo había un camino a seguir, la exterminación. Al final, solo podían elegir la última opción, para no escatimar esfuerzos en matar a todas las brujas. No había absolutamente ninguna relación con el diablo, eran solo sus propios beneficios. Un pollo vivo fue preparado por la cocina del castillo de inmediato, y luego el caballero lo llevó por las alas, mientras que todavía revoloteaba y pateó en la confusión. La siguiente cosa hizo que Nana estuviera aturdida. Roland tomó el cuchillo de plata de su cintura y el caballero lo agarró para que pudiera apuñalar el cuerpo del pollo. Cuando el pollo resultó herido, Roland permitió que Nana subiera y lo tratara, después de curarlo, otro apuñalamiento siguió. De esta manera continuaron una y otra vez. Después de mediodía, cuando el pollo finalmente tomó su última respiración profunda, Roland tenía una comprensión general de la habilidad de Nana. Podía restaurar partes dañadas, incluyendo cortes, desgarres, fracturas y moretones. En caso de que faltaba una parte, como una pierna de pollo cortada, no podía hacer que crecer una nueva. Sin embargo, bajo el pleno uso de su capacidad la garra rota podía ser conectada nuevamente, permitiendo que el corte sea curado. En última instancia, ella no podía revertir la muerte, una vez que los pollos murieron, su tratamiento fue ineficaz. Durante todo el curso del tratamiento, Roland no vio ningún rastro del agua pegajosa, sino que simplemente puso su mano sobre la herida del pollo y las heridas sanarían a una velocidad visible a simple vista. Después de estas series de pruebas, el esfuerzo físico de Nana no era grande, al menos no sudaba como Ana después de su entrenamiento.
Solo la propia Nana estaba insatisfecha, sintió que el tratamiento del pollo era injusto, hasta tal punto, que al final del experimento ensanchó los ojos e hizo una mueca a Roland. Bueno, no lo mires, venga y toma algo de comer. Al verla, Roland sin ninguna opción mejor tuvo que convocar el té de la tarde, para desviar su atención. Este movimiento ya estaba probado contra Anna, pensó que muy pocas chicas de su edad podían resistir la tentación de deliciosos postres. Como resultó, la actuación de Nana frente a los pasteles no era mucho mejor que la de las anteriores. Después de comer el pastel, Roland permitió que Nana se fuera. Anna preguntó, ¿por qué le permitiste que se fuera? Al igual que yo, ella también es una bruja, ¿verdad? Ella todavía tiene a su familia, y en la actualidad su familia no ha descubierto que se ha convertido en una bruja. Vamos a dejarlo de momento por aquí y mañana seguimos. Déjenme en los comentarios si quieren otras historias o libros que sean de su interés. También no se olviden de dejarme su like que me ayuda mucho.